Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este espacio cuando las piedras hablan, donde charlamos de arquitectura, sobre sus elementos, sobre sus procesos, sobre sus características. Y hoy precisamente quiero charlar con ustedes acerca de un elemento que es el principal determinante del objeto arquitectónico, que es la forma geométrica. Pero antes de eso, no olviden suscribirse, envíen sus comentarios y díganme cuáles son sus interrogantes sobre arquitectura, principalmente aquellos alumnos que van a ingresar o que están en los primeros años de la carrera para poder charlar con ustedes sobre esos aspectos. Bien, todo proceso de diseño arquitectónico es el resultado de una serie de realidades espaciotemporales que tienen por objeto generar propuestas e ideas para la creación y realización de espacios físicos arquitectónicos enmarcados dentro de ciertos entornos, ¿sí?, los cuales se definen, ¿sí?, a través de una serie de elementos que ya conocemos como determinantes de diseño, determinantes espaciales, determinantes de función, determinantes de forma. En este caso vamos a hablar exactamente sobre esas determinantes de forma. Recordemos que la forma, hasta cierto punto, como me comentó un arquitecto del Perú, es polisémica. ¿Por qué? Porque tenemos varios conceptos de forma. El concepto más arraigado es la cobertura exterior de los objetos, que es lo que nosotros vemos. Pero también puede ser una referencia meramente psicológica sobre los elementos que nosotros vamos creando en nuestro cerebro, ¿sí? La forma o los aspectos formales son básicamente subjetivos, porque cada sujeto capta las formas de una manera personal. Entonces, a través de estas determinantes de diseño, que son las formas, se pueden construir e identificar las propiedades que caracterizan y precisan el significado, destino, función y principalmente tipología del edificio. En este aspecto hay una ciencia que nos auxilia, ¿sí?, a conceptuar la definición personal de espacio, de forma, de función, que es la geometría. La geometría es precisamente esa disciplina que va a ayudar al arquitecto a definir claramente, ¿sí?, algunas situaciones espaciales y formales que se van a dar dentro de la arquitectura. Por ejemplo, a través de sus elementos básicos, como son el punto, la línea, el plano y el volumen, el arquitecto se le permite ubicarse en el espacio. Un punto en el espacio va a permitir, ¿sí?, que el arquitecto ubique esa sensación de diferencias de espacios. La línea nos va a dar una sensación delimitante. ¿Por qué? Porque nos va a limitar los espacios, ¿sí? Según la posición en que se ubique esa línea, nos va a decir el arriba, el abajo, el afuera y el adentro. Si es línea recta, nos va a determinar una longitud. Si es línea curva, nos va a
interesar o a generar la sensación de ritmo, en el sentido de ir ondulando. Si es una línea quebrada, pues nos va a generar una gran cantidad de espacios. Cada cruce va a determinar un espacio y una limitante espacial. Entonces, la geometría nos va a permitir entender no nada más la envoltura exterior del edificio o del objeto arquitectónico, sino también la envoltura convexa de los interiores del edificio. El sentido volumétrico en que se desarrollan aquellas actividades humanas, ¿sí?, que la arquitectura ha permeado a través de la función con el ser humano. Esta disciplina estudia precisamente los objetos en el espacio y es el auxiliar más eficiente para el diseño arquitectónico, porque permite al arquitecto abstraer, entender y aprender significativamente el concepto del espacio y todas sus normas, toda su normatividad, ¿sí? Además del estudio de las propiedades básicas de la figura y sus diferentes proyecciones en los diferentes planos, ¿sí? Esto nos va a permitir abstraer las funciones y relacionarlas con las formas resultantes. En el diseño arquitectónico, el arquitecto utiliza como lenguaje el orden geométrico. ¿Para qué? Para relacionar aquellos conceptos de espacio y tiempo, ordenar e imaginar la estructura expresiva del objeto y esa materia construible, ¿sí?, que configura los marcos referenciales de la arquitectura. Esta respuesta que se da formalmente a aquellos requerimientos y demandas sociales e individuales que el individuo, ¿sí?, le exige a la arquitectura. Uno de los factores más interesantes para entender la profundidad espacial de los objetos en su representación gráfica es la perspectiva. Esa figura renacentista que ha permitido al arquitecto mostrar de manera gráfica la volumetría, espacialidad, profundidad y definición de su objeto arquitectónico. ¿Para qué? Para que el usuario la comprenda. Esta organización espacial que se experimenta a través de la geometría nos va a definir precisamente esos espacios y va a ser determinante, ¿sí?, en la formación del objeto arquitectónico. ¿Por qué? Porque va a seguir esa envoltura exterior, ¿sí?, las formas geométricas, tanto simples como complejas. Entonces, vamos a pensar en que la organización espacial a través de la forma y figura geométrica va a permitir que se experimente a través de su uso la percepción exacta de la forma arquitectónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi todas las envolventes del objeto arquitectónico siguen las reglas y preceptos de la geometría. Y así tenemos determinantes formales que van a seguir las normas y preceptos de las formas piramidales. Tenemos una gran cantidad de edificios que siguen exactamente estas formas y que nos van a permitir entender esa sensación de altura, de esbeltez,
de proyección espacial. Esa perspectiva que da la pirámide hacia el infinito le va a dar esa calidad y esa jerarquía al edificio. Pero también tenemos, desde otro punto de vista, las determinantes formales prismáticas, que generalmente son las más usuales en la arquitectura. ¿Por qué? Porque el arquitecto encuentra en la línea recta y en las figuras prismáticas y cúbicas una forma mucho más sencilla, ¿sí?, de dar a entender la volumetría arquitectónica. Entonces, por eso encontramos una gran variedad de edificios de forma prismática, que generalmente también nos permiten entender la esbeltez, la sensación de verticalidad y la altura en el edificio. Pero no nada más son las formas prismáticas y piramidales las que usa el arquitecto para envolver los espacios funcionales en arquitectura. También las formas cónicas son determinantes. ¿Por qué? Porque también estas formas cónicas de revolución van a permitir al arquitecto generar espacios que den la sensación de envolventes que giran hacia el infinito. Entonces, vean ustedes cómo el arquitecto, a través de la forma geométrica, va generando sensaciones, percepciones, ¿sí?, va determinando las posiciones y la intención y significado del edificio. Otro de los factores más importantes es el uso de aquellas formas y figuras geométricas no tan sencillas como la pirámide, el cubo, el prisma o el cono, sino también hay una serie de determinantes formales poliédricas que también han permitido al arquitecto generar otro tipo de formas diferentes y que nos dan la percepción de un espacio envolvente. Así como estas determinantes poliédricas, también tenemos aquellas determinantes filoesféricas, o sea, que tienen una envolvente esférica y que nos da esa sensación de espacios encerrados, de espacios envolventes, abrazantes. Veamos, por ejemplo, las cúpulas, veamos, por ejemplo, aquellas geodésicas que permiten al arquitecto formar espacios esféricos, semiesféricos o de alguna manera cóncavos, ¿sí?, como sucede con el edificio de la Ópera de Sídney y como tantos otros, ¿sí? Asimismo, también el arquitecto se ha permitido la libertad de crear formas que sean mixtilíneas. ¿A través de qué? A través de las superficies regladas, a través de las superficies cónicas, a través de esas envolventes diferentes y apoyados actualmente en la gran ventaja que tenemos de los ordenadores, de las computadoras. Los programas de computadora permiten lo que anteriormente hacíamos a mano, lo permiten hacer de una manera mucho más sencilla. Así nos encontramos edificios mixtilíneos de la arquitectura actual, arquitectura china, que permite formas muy interesantes, en forma de vela, en forma de pirulí, no sé, las formas diferentes que se pueden hacer a través de la arquitectura. Eso nos va también a ayudar a entender que la forma arquitectónica no tiene por qué ser única, ¿sí? La forma arquitectónica es diferente, diversa. Tenemos 1001 figuras geométricas para poder reflejarlas en la volumetría de nuestra arquitectura. Las tapas planas
y cajas de zapatos que generalmente cuando somos estudiantes y en ocasiones todavía como arquitectos generamos al hacer un edificio, debemos buscar romper con esas formas. ¿Y cómo? Pues a través de la geometría. La geometría nos va a ayudar a entender primeramente la forma y posteriormente la estructura que va a dar esa estabilidad a nuestras formas geométricas. Así es que, jóvenes, vayan experimentando con la geometría. Cambien su manera, su perspectiva de ver la arquitectura cuadrada. Tenemos una gran variedad de figuras geométricas que nos van a permitir hacer arquitectura más versátil. Bien, muchas gracias, agradezco su atención y les repito, suscríbanse y envíen sus comentarios. Nos vemos en la próxima charla de arquitectura.